Los libros de la Biblia. Génesis significa principio o comienzo. Habla sobre la creación del mundo, el pecado y sus consecuencias, el diluvio y el pacto de Dios con Abraham. Éxodo significa salida. Relata cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto y lo guió hacia la tierra prometida. Levítico, de Leví, fue la tribu sacerdotal. Trata sobre las leyes y regulaciones para la adoración y la alabanza en el tabernáculo, además de otras leyes para el diario vivir que los israelitas debían obedecer. Números. El censo. Contiene censos y leyes de Dios para su pueblo, además de relatos sobre la rebelión del pueblo. Deuteronomio. Segunda ley. Recordatorio de la ley y de la importancia de obedecer a Dios. Josué. Narra la historia de Josué como líder y la entrada del pueblo a la tierra prometida. Jueces. Relata la vida del pueblo bajo el liderazgo de los jueces y efecto de las decisiones que ellos tomaron. Ruth. Narra la historia de Ruth, historia de amor, de fidelidad y redención. Primera de Samuel. Cuenta la vida del profeta Samuel, el último juez, y de Saúl y David, los primeros reyes. Segunda Samuel. Se enfoca en el reinado de David y en la importancia de obedecer a Dios. Primera de Reyes. Habla sobre el reinado de Salomón y la división del reino. Segunda de Reyes. Relata la historia del reino dividido, Israel y Judá. Primera de Crónicas. Recuento de la historia del pueblo y del reinado de David con énfasis en las genealogías escritos por Esdras. Segunda de Crónicas. Narra el reinado de Salomón y de otros reyes y las consecuencias de la decadencia espiritual. Esdras. Relato del final del exilio en Babilonia y el regreso del pueblo de Israel. Nehemías. Habla sobre la perseverancia de Nehemías al animar al pueblo a reconstruir los muros de Jerusalén. Esther. Historia de la hermosa joven judía, Esther, y de cómo salvó a su pueblo de la exterminación. Job. Narra los sufrimientos que pasó Job, un hombre justo y temeroso de Dios. Los Salmos. Colección de cánticos, oraciones y poemas de alabanza y adoración a Dios. Los Proverbios. Libro con instrucciones morales y consejos que enfatizan el vivir con sabiduría. Eclesiastés. Habla sobre la vanidad y la búsqueda del significado de la vida. Cantares. Libro dedicado al tema del amor en toda su expresión. Isaías. Contiene las profecías de Isaías y enfatiza que la salvación viene solo por parte de Dios. Jeremías. Relata cómo Dios llamó a Jeremías y el llamado de Dios al pueblo para que se arrepienta. Lamentaciones. Contiene una serie de lamentos por la decadencia espiritual de Judá y la destrucción de Jerusalén. Ezequiel. El libro habla del llamado y ministerio de Ezequiel, pero sobre todo enfatiza la soberanía de Dios. Daniel. Narra la vida de Daniel y de sus 3 amigos en el exilio y destaca el reinado de Dios sobre todo. Oseas. La relación de Oseas con su esposa infiel sirve para demostrar el amor y la fidelidad de Dios ante su pueblo infiel. Joel. Advertencias sobre el juicio de Dios y llamados al arrepentimiento como nación. Amos.
anuncia el juicio de Dios contra la corrupción y contra la vida pecaminosa. Abdías advierte del castigo que Dios traería sobre Edom. Jonás, relato del llamado misionero que Jonás recibió para ir a Nínive y su lucha contra este llamado. Miqueas habla del juicio que Dios traería sobre el pueblo rebelde e idólatra y la restauración que le seguiría. Nahum anuncia la caída de los asirios y la ruina total de Nínive. Habacuc, diálogo entre el profeta Habacuc y Dios sobre los misterios de Dios y su justicia. Sofonías, anuncio del juicio de Dios sobre las naciones y de la venida del Señor. Ageo, exhortación a la reconstrucción del templo y reclamos debido a la desobediencia. Zacarías, llamado al pueblo a despertar espiritualmente y a comenzar a reconstruir el templo. Malaquías, expresa el amor y la fidelidad de Dios hacia Israel, su pueblo infiel, y anuncia la venida del día del Señor. Mateo, relata la vida de Jesús y el Mesías prometido. Marcos, relato de la vida de Jesús, el siervo rey y sus sufrimientos. Lucas, narra la vida de Jesús y lo representa como el Salvador de todos, judíos, griegos y gentiles. Juan, presenta a Jesús en el Verbo hecho carne a través del cual recibimos la vida eterna. Hechos de los Apóstoles. Detalles sobre el nacimiento y la expansión de la Iglesia. Romanos. Enfatiza la salvación y la justificación para todos por medio de la fe en Jesucristo. Primera de Corintios. Habla sobre cómo debe ser la conducta del cristiano y la importancia de la santidad. Segunda de Corintios. Pablo expresa alegría por el resultado de su primera carta e insta a los corintios a permanecer en la verdad. Gálatas destaca la justificación por medio de la fe en Cristo y la gracia de Dios. Efesios habla sobre la importancia de la unidad en la Iglesia y la salvación por la fe en Jesús. Filipenses recalca la importancia de la gratitud, el gozo y presenta a Jesús como ejemplo de humildad. Colosenses, exhortación contra la herejía. Presenta a Cristo como el único digno de adoración. Primera de Tesalonicenses, habla sobre la esperanza de la segunda venida de Cristo y la persecución. Segunda de Tesalonicenses, expresa la importancia de permanecer firmes en la fe en medio de la persecución y habla sobre la segunda venida de Cristo. Primera de Timoteo, consejos de Pablo a Timoteo, advertencias contra el legalismo y los falsos maestros. Segunda de Timoteo, habla sobre la importancia de perseverar en la fe en medio de la persecución. Tito. Instrucciones de Pablo a Tito sobre la conducta de los líderes de la Iglesia y las cualidades del buen líder. Filemón. Petición de Pablo a Filemón sobre Onésimo. Pablo enfatiza la igualdad entre los hermanos en la fe. Hebreos habla sobre la preeminencia de Cristo y la importancia de la fe en Jesús. Santiago recalca que la fe debe mostrarse. Habla sobre el poder de la lengua y la sabiduría.
Primera de Pedro. Carta sobre el ánimo y la fortaleza en la fe en medio de la persecución. Segunda de Pedro. Advertencia sobre los falsos maestros en la iglesia y un llamado a perseverar en la fe. Primera de Juan. Avisa contra los falsos maestros y enfatiza la importancia de obedecer a Dios. Segunda de Juan. Expone la herejía y los falsos maestros en la iglesia y exhorta a crecer en discernimiento. Tercera de Juan. Habla sobre la hospitalidad y el servicio cristiano. Judas. Advierte contra la inmoralidad, los falsos maestros y el libertinaje. Apocalipsis contiene la revelación del fin de los tiempos.